Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Como ven en esta camisa que están invitados a adquirirla en la tienda virtual. También este gorro y tazas y otras cosas. Visiten la tienda amigos, está espectacular y nos va a ayudar muchísimo a nosotros para seguir creciendo. Mientras en las sinagogas de Israel y del mundo, hoy sábado, están leyendo la tercera porción, llamada Shmini, octavo, del tercer libro levítico de la Torá, nosotros estamos en el norte de Israel, más precisamente en un observador llamado Hilá, en el oeste de la Galilea, bien al norte. No tenemos miedo en Israel de ninguna amenaza, no de Líbano, no de Siria, no de Irán, ni de ningún otro. Estamos acá para quedarnos y para defendernos y para vivir libremente. Amigos, en esta porción Dios comienza a enseñarnos las leyes de Kashrut, es decir, aquellos alimentos aptos para ser consumidos. Luego nos habla un poco sobre la pureza espiritual y nos dice que tenemos que sacarnos la impureza en las mikvaot, las piscinas de rituales o en los manantiales. Luego Dios nos enseña a comenzar a diferenciar entre lo que es puro e impuro. Y mientras nosotros paseamos por un hermoso recorrido, les prometo que les va a gustar un montón, yo voy a relacionar todo eso para luego concluir con algo que supongo a ustedes les va a interesar en especial. El actual judaísmo y el actual cristianismo hay quienes dicen que se separaron justamente cuando algunos comenzaron a abolir esta ley de kashrut, de los alimentos, de los animales puros e impuros que podemos consumir. Interesante, les aseguro. Amigos, gracias por participar, los quiero mucho y antes de empezar les recuerdo de que en las descripciones de los videos de todos van a encontrar siempre cosas interesantes. Por ejemplo, grupos de WhatsApp o de Telegram en las cuales nosotros enviamos notificaciones y otras cosas más. Siempre traten de mirarlos. Empecemos amigos. Comenzamos el sendero, vamos a caminar por rocas, vamos a descender por una montaña, vamos a cruzar bosques y vamos a llegar a una fortaleza llamada Montfort. Pero el tema de hoy, como dijimos antes, es sobre la kashrut y la porción semanal llamada Shmini. Amigos, lo puro o impuro en la lógica de la Torá no suele estar relacionado, en contra de lo que pudiera parecer a primera vista, con lo pecaminoso. Dios creó a todos los seres vivos y en el arca de Noé entraron tanto especies puras como impuras. Los buitres o los cuervos, por ejemplo, no se consideraban impuros por ser más pecadores o malvados que las palomas. Entre otras cosas, porque los animales irracionales no pecan ni tienen responsabilidad moral alguna por sus acciones. Pero también porque el concepto de impureza nada tiene que ver con el ámbito moral, sino más bien con el cultural. Por lo tanto, lo impuro, desde la óptica bíblica, no es lo pecaminoso, sino más bien todo aquello que incapacita formalmente para acercarse al santuario de Dios, es decir, lo que aleja de la vida y por ende lo que aproxima a la muerte. Ahora me explico. Vamos a ver un ejemplo. Una mujer que da a luz a un bebé o presenta la menstruación periódica está considerada impura, ¿verdad? Impura durante ese tiempo de su biología porque la pérdida de sangre se entiende como una disminución de la vitalidad que aproxima a la persona a la muerte y por lo tanto la aleja de Dios, fuente generadora del dinamismo de toda vida, oponiéndose así a su santidad divina. La emisión de tales flujos corporales se interpretaba como una pérdida vital, de manera que la impureza está relacionada directamente con la muerte. Al trasladar esta perspectiva al reino animal, el buitre, por ejemplo, así como todas las demás aves rapaces, son considerados impuros por estar mucho más relacionados con la muerte de sus presas que las puras palomas, que son aves alejadas de lo mortal, ya que subsisten consumiendo sobre todo granos vegetales. No hay connotaciones morales aquí, amigos, solamente reflejos culturales que perfilan con mayor o menor intensidad a la odiosa muerte. Otro aspecto de la impureza ritual en la Torá es el que se refiere a la noción de mezcla. En la Biblia se rechaza categóricamente toda mezcolanza o hibridación, tanto animal como vegetal, por considerarla antinatural y contraria al carácter de Dios.
Si el Creador, Dios, conformó al principio los tipos básicos de organismos, el ser humano no debe entonces de ninguna manera confundir dicha singularidad original, ya que eso iría contra la voluntad divina. Por ejemplo, toda persona que presentara una mancha en cualquier lugar de la piel, hinchazón, erupción o descamación, como de lepra, debía ser declarada inmunda o impura. Esto podía ocurrir también con las manchas de humedad o de hongos en las paredes de las casas, o en las prendas de vestir, lo cual indica que ni las personas ni los objetos tenían responsabilidad alguna de su impureza. Pero amigos, lo que resulta aún más sorprendente, si la lepra o cualquier otra enfermedad dérmica llegara a extenderse hasta cubrir todo el cuerpo, volviéndolo blanco, entonces el afectado era declarado puro. Y ustedes se preguntan, ¿cómo entender que con una sola mancha fuese impuro y con toda la piel manchada fuese puro? La razón se debe a que la impureza estaba relacionada con la mezcla, mientras que la pureza consistía en la uniformidad. Aunque ningún animal con defectos físicos o imperfecciones podía ser ofrecido en sacrificio a Dios, el concepto de impureza cultural nada tenía que ver con mutilaciones, lesiones o enfermedades de los animales. De otro modo, como dije, no se podría entender por qué entraron tantos animales impuros en el arca, ¿verdad? La pureza o impureza dependía entonces de otros factores muy concretos. Yo voy a traer algunos de los factores que para mí son los más significativos. Los cuadrúpedos puros eran aquellos que tenían hendidas sus pezuñas y además rumiaban el alimento. En esta categoría de puros entraban animales domésticos como ovejas, cabras o vacas y también salvajes como ciervos, gacelas o antílopes. Pero no caballos, no asnos, no onagros, no camellos, no cerdos, no felinos, no cándidos, no conejos o damanes, ya que no reunían ambas características. Amigos, los animales acuáticos, considerados puros y comestibles, debían cumplir también dos condiciones: tener aleta y escamas, como las sardinas, boquerones, carpas, truchas, atunes, doradas, lubinas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas dos características anatómicas no las presentaban los impuros, entre comillas, como las anguilas, langostinos, moluscos, cangrejos, pulpos, etcétera, etcétera. Para el caso de las aves no había criterios específicos, ya que estaban reguladas por una lista, mientras que entre los insectos alados que caminan en 4 patas, aunque en realidad tengan 6, solo se consideraban puros aquellos que además tenían las extremidades traseras más grandes y capaces de dar grandes saltos, como las langostas o los saltamontes. Amigos, los distintos zoólogos bíblicos han intentado durante años interpretar las razones de dicha clasificación animal, ya que el texto bíblico no aporta ninguna justificación de la misma. Se han ofrecido numerosas explicaciones, algunas de las cuales pueden incluso combinarse entre sí, pero ninguna de ellas ha logrado el consenso general entre los especialistas. Las principales hipótesis dicen, por ejemplo, que la razón fundamental de tal discriminación zoológica responde a preocupaciones higiénicas o sanitarias, porque algunos de los animales prohibidos son portadores de parásitos capaces de provocar enfermedades al hombre. Ya en el siglo XIII, el gran filósofo judío sefaradí Rambam Maimónides sugirió que estas prohibiciones dietéticas se debían a razones estrictamente médicas. Él escribió algo así como: todos los alimentos que nos han sido prohibidos por ley constituyen un nutrimiento malsano. Del cerdo decía que era un animal muy sucio, ya que se alimenta de cosas mugrientas. Otros autores ven en tales prohibiciones una manera pedagógica para el pueblo de Israel de inculcar un rechazo a ciertos animales que otros pueblos periféricos idolatraban y adoraban en sus propias religiones politeístas, a la vez que les permitía afirmar su identidad hebrea como el pueblo elegido de Dios. Algunos creen que los seres impuros serían precisamente aquellos que repugnan de manera natural al ser humano. Los hay que ven en tal clasificación una alegorización de los vicios y las virtudes humanas trasladadas a los animales irracionales. Y esto serviría para enseñar al pueblo a controlarse y no caer en el desenfreno moral.
También se ha enseñado que en la Biblia el consumo de animales se permite como una última concesión, ya que lo que se pretende es inculcar el respeto a la vida y, por lo tanto, se trata de reducir la frecuencia o las ocasiones de matar criaturas. Otros opinan que tales leyes responden a una práctica sacrificial anterior o a exigencias económicas. O también están los que dicen de que son una manera de santificar el acto de comer, o que solamente una forma de justificar a posteriori la práctica alimentaria hebrea de una determinada época de su historia. O, en fin, que son arbitrarias y que el ser humano es incapaz de justificarlas porque solo dependen de la voluntad de Dios, quien exige obediencia. Es decir, lo dijo Dios y listo, no hay que cuestionarse más nada. En este último sentido, el rabino Nahum Braverman opinó que para el creyente el hecho de que no existan razones para el cumplimiento de estas reglas dietéticas no constituye un problema, sino más bien una gran ventaja. Explicó que ambas leyes son áreas donde las necesidades físicas del hombre más poderosas toman lugar. Cuando el hombre va detrás de la comida y el sexo, dijo, es difícil ser completamente objetivo. Y es por eso que si las bases de las leyes de Kashrut o de las leyes de las relaciones prohibidas fuesen aparentes, el hombre siempre trataría de encontrar razones de por qué se les debería permitir en esta u otra ocasión para complacer sus deseos. Bueno, el tipo. Una vez que la obligación pasa al reino de la lógica, Braverman dijo de que el ser humano puede venir con muchas formas de lógica rebuscada para racionalizar lo que quiere hacer. O algo está permitido o está prohibido. No hay lugar ni para el debate o la subjetividad del razonamiento del hombre, concluyó Braverman. Puedo traer a la antropóloga británica Mary Douglas, que planteó una hipótesis. Una hipótesis que en realidad fue muy criticada, en la que ella argumentó el orden de la creación por separación. Para ella, los animales puros serían aquellos que se conforman perfectamente a su clase y su locomoción se adecúa al entorno. Lo normal y coherente en la creación es de que los animales terrestres sean cuadrúpedos, es decir, que caminen sobre 4 patas, que las aves vuelen y que los peces naden. En cambio, los impuros serían aquellos que se saltan estos límites, como cualquier animal marino que camine en vez de nadar, cangrejos, pulpos, almejas, estrellas de mar, etc., o peces que carezcan de escamas, como los tiburones, peces gato, morenas, etc. Ella también dijo de que las aves que no vuelan son impuras, como las avestruces. En su opinión, el principio de la pureza de los animales consiste en que se han de conformar plenamente con su especie. Son impuros aquellas especies que son miembros imperfectos de su género o cuyo mismo género disturba el esquema general del mundo. Amigos, ¿qué me dicen del paseo? Hermoso lugar, ¿verdad? Les cuento de que las leyes de pureza eran signos del reino animal que le recordaban a Israel la unidad, pureza y perfección de Dios. Ella concluyó diciendo de que su observación, que culminaba con el sacrificio en el templo, era una manera de reconocerle y adorarle. Sea lo que sea, amigos, en el seno del propio judaísmo surgió la oposición a esta doctrina de lo puro y lo impuro que tanto defendían los fariseos. El propio Jesús les dijo a sus discípulos que lo que entra en la boca no contamina al hombre. ¿También ustedes son aún sin entendimiento?, preguntó. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?, dijo Jesús. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. A lo que el evangelista Marcos añadió, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y amigos, esta declaración del maestro Galileo fue tan tremendamente revolucionaria que hasta sus propios discípulos le pidieron una aclaración.
Jesús sostuvo abiertamente que ningún alimento hacía impuro al ser humano, con lo cual la consecuencia inmediata era de que los cristianos, los que lo seguían a Jesús, ya no tenían que cumplir con las prescripciones externas de la comida. Y como sabemos, semejante crítica de la Torá, especialmente de las leyes de pureza judía, fue uno de los principales motivos que llevaron a las autoridades hebreas, en conveniencia con las romanas, a procesarlo y crucificarlo. Poco tiempo después, algunos seguidores de Jesús, como el propio apóstol Pedro, tuvieron una revelación especial que los convencería todavía más de que debían quebrantar las regulaciones dietéticas judías para que el reino de Dios se extendiera también entre los gentiles. Si el Altísimo le ordenó en aquel éxtasis singular comer todo tipo de animales, puros e impuros, es porque ya no había alimentos prohibidos. Y de esta manera se consolidaba la separación definitiva entre judíos y judíos seguidores de Jesús. Amigos, me parece que aquí voy a terminar el paseo. Acabamos de llegar a esta fortaleza de Montfort y a mí me parece que es un hermoso lugar para concluir con este relato que yo espero que les haya gustado. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y traten de expander todo esto a toda persona del mundo para que nosotros acerquemos cuanto más gente a las porciones semanales y a la Torá entera. Los quiero mucho. Shavua Tov a todos. Buena semana.